Muy bien, muchachos, en la clase anterior establecimos que la molécula de benceno es inusualmente estable para ser un alqueno, ya que tiene un calor de hidrogenación menos negativo que lo que sería algo esperado dentro de una molécula de ciclohexatrieno. La molécula de benceno presenta un híbrido de resonancia y explica la estabilidad de esta molécula. Todos los enlaces tienen la misma longitud. En lugar de tener enlaces sencillos con cierta distancia y enlaces dobles con cierta distancia, todos los enlaces de la molécula de benceno presentan una distancia de 1.40 angstrom. Y lo más importante, presentan reacciones de sustitución en lugar de reacciones de adición, que es lo normal en los alquenos. Entonces, a estas propiedades de la molécula de benceno se le llama que es un compuesto aromático, ¿sí? Que no se les olvide que lo más importante es esto, reacciones de sustitución en lugar de adición en los compuestos aromáticos como el benceno. Entonces, ¿cómo sabemos si una molécula es aromática? ¿Cómo sabemos si una molécula también presenta estas propiedades similares al benceno? En primer lugar, el benceno obviamente es una molécula aromática bajo esas reglas que establecimos, pero hay otras moléculas que presentan la misma reactividad, la misma estabilidad que la molécula del benceno. Entonces, hay tres reglas para saber si una molécula es aromática. Regla número uno, debe de ser un anillo. La molécula debe de ser cíclica. Ninguna molécula no cíclica es aromática. Entonces vamos a ver estos 5 ejemplos. El benceno obviamente es una molécula cíclica, es un anillo, entonces la primera regla la cumple. Este compuesto también es un anillo de 5 miembros. Primera regla la cumple. Compuesto cíclico, compuesto cíclico. Este compuesto ya no cumple la primera regla. Entonces, independientemente si cumple la regla 2 y cumple la regla 3, al no cumplir la regla número 1, este compuesto no es aromático, pero lo vamos a dejar por motivos de explicación, ¿ok? Entonces, bajo estos 5 ejemplos, la segunda molécula que es del benceno, tercera, cuarta y quinta, presentan la primera regla, que debe ser un anillo. Regla número 2, la molécula debe de ser conjugada, o sea, una línea continua de orbitales p, que estos orbitales p son enlaces pi, pares libres o un carbocatión. Así como hicieron los movimientos de electrones en la molécula de benceno, porque esta molécula es conjugada y termina moviendo los electrones alrededor de toda la molécula, o sea, tiene un flujo continuo gracias a que todos los átomos de carbono tienen una hibridación sp2, ¿ok? Entonces, la molécula para ser aromática debe de ser conjugada, ¿ok? De nuevo, línea continua de orbitales p. Vamos a ver este ejemplo, muchachos. Este carbono tiene una hibridación sp2. Este carbono, ya saben, tiene una hibridación sp2 también porque presentan un enlace doble. Tiene hibridación sp2 porque el orbital p libre es el que forma el doble enlace con el orbital p libre de este otro átomo. Eso lo deben de saber de química alifática. Este carbono, hibridación sp2, hibridación sp2, hibridación sp2, hibridación sp2. Esta molécula, todos los átomos presentan una línea continua de carbonos con hibridación sp2, entonces sí cumple la regla número 2. Ya establecimos que no cumple la primera regla, entonces no es una molécula aromática, pero fíjense cómo sí cumple la regla número 2. Ahora, vamos con los siguientes compuestos. Vamos a analizar este compuesto de aquí. Este carbono tiene una hibridación sp2, este carbono tiene una hibridación sp2, este carbono tiene una hibridación sp2 y este carbono tiene una hibridación sp2. Este carbono no presenta dobles ni triples enlaces. Es un átomo de carbono que presenta sus 4 átomos, ya saben que, perdón, sus 4 enlaces, y ya saben que los hidrógenos no se dibujan, entonces deben de recordar que este átomo de carbono tiene una hibridación sp3. Entonces, la línea continua del flujo de electrones va a seguir estos 4 carbonos, pero ya no va a continuar con este carbono que está aquí. Entonces,
no es una molécula conjugada, no tiene una línea continua de orbitales p, ¿sí? Porque este carbono de aquí ya utiliza todos sus orbitales en híbridos sp3, mientras que los otros carbonos al ser sp2 tienen ese orbital p para formar el doble enlace. Entonces, esta molécula, aunque sí cumplía la primera regla, no cumple la segunda regla, no es una molécula conjugada. Vamos a analizar esta molécula de aquí, este átomo, este átomo, este átomo, este de aquí y este de aquí, todos tienen hibridación sp2 porque forman un segundo enlace, ¿sí? Porque tienen un doble enlace, ya saben, es hibridación sp2. Ahora, este carbono de acá tiene una carga positiva. El carbono tenía sus 4 enlaces, pero le quitaron algo. Vamos a suponer que tenía un hidrógeno y debería de tener otro hidrógeno, pero le quitaron el hidrógeno con todos los electrones. Entonces este átomo quedó con una carga positiva, es un carbocatión, ¿ok? Al convertirse un átomo con hibridación sp3 a un carbocatión, cambia a una hibridación sp2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si se fijan, esta molécula sí cumple la regla de ser conjugada. Todos los átomos de carbono tienen hibridación sp2 porque el carbocatión también tiene una hibridación sp2. Entonces, línea continua de orbitales p, enlaces pi, pares libres o un carbocatión. ¿Ok? Entonces, si también hacen las estructuras de resonancia de esta molécula, si mueven estos dos electrones hacia acá, van a ir moviendo la carga positiva, ¿sí? Traten de hacer las estructuras de resonancia de esta molécula y van a ver que el flujo de electrones va a recorrer toda la molécula, ¿ok? Ahora vamos con este último ejemplo. Entonces, este átomo, este átomo, este átomo y este átomo, al tener dobles enlaces, todos son hibridación sp2. Ahora, aquí tenemos un átomo de carbono con carga negativa. O sea, si tenía un hidrógeno, vamos a poner por ejemplo, le quitaron el hidrógeno pero dejaron los electrones. Y de esta forma, este carbono tiene electrones de más y tiene una carga negativa. Entonces, este no es un carbocatión, el carbocatión es carbono con carga positiva, este es un carboanión. Muchachos, los carboaniones, los carbonos con carga negativa, tienen hibridación sp3, que no se les olvide. Eso es de forma normal, con hibridación sp3. Pero, si un carbono con carga negativa está cerquita de orbitales p, como en este caso los dobles enlaces, el carbonión cambia su hibridación a sp2, solamente si tiene dobles enlaces cerquita, y en este caso así lo es. Este carbono con carga negativa tiene cerquita un doble enlace por acá y otro doble enlace por acá. Si hacen lo mismo, si hacen las estructuras de resonancia, si mueven estos dos electrones para formar un doble enlace aquí, van a mover estos dos electrones del doble enlace hacia este carbono y dándole una carga negativa. Entonces, dejen limpiar esto. Entonces, en esta molécula, el flujo de electrones también recorre toda la molécula, ¿sí? En estos ejemplos, este de aquí y este de aquí, el flujo de electrones sí recorre toda la molécula porque todos los átomos tienen una línea continua de orbitales p. Entonces, este no cumplía la primera regla, aunque sí cumple la segunda. Este cumple las primeras dos, este cumple las primeras dos, este cumple las primeras dos, este cumple la primera regla, pero no cumple la segunda. Entonces ya descartamos esta molécula no es aromática y esta molécula no es aromática. Pero continuemos con la regla. Regla número 3. Cumplir con la regla de Huckel. Muy bien, muchachos. Huckel fue un químico que estudió qué moléculas eran aromáticas, qué moléculas no eran aromáticas y estableció que para que una molécula fuera aromática, aparte de las primeras dos reglas que ya vimos, debe de cumplir con esta ecuación de electrones pi. Una molécula para ser aromática debe de tener 4n más 2 electrones pi, ¿sí? N cualquier valor entero. Entonces, si nosotros ponemos n igual a 0, 4 por 0 es 0, más 2
Si una molécula que es cíclica, que tiene enlaces orbitales p conjugados, tiene 2 electrones pi, es aromática. Si n es igual a 1, 4 por 1, 4 más 2, 6. Si una molécula tiene 6 electrones pi, sigue cumpliendo la regla de Hückel y también puede ser aromática. Si le ponemos el valor de n de 2, 4 por 2, 8 más 2, 10. Si una molécula tiene 10 electrones pi, también cumple la regla de Hückel y de esta forma la molécula es aromática. Entonces, si nos vamos así, ya saben, pueden ser, si continúan con números enteros para sustituir a n, entonces la molécula debe de tener o 2 electrones pi, o 6, o 10, o 14, etc. Muy bien, entonces vamos con los ejemplos. Recuerden, ¿cuáles son los electrones pi? Los electrones pi pueden venir de un doble enlace o un par libre, que no se les olvide, doble enlace o par libre. Entonces, aquí tenemos un doble enlace. Estos dos electrones que forman ese segundo enlace, pues son electrones pi, entonces ya tenemos dos. Este otro doble enlace son otros dos electrones pi y este doble enlace son otros dos electrones pi. Ya saben que un enlace son dos electrones y los que forman el segundo enlace son específicamente electrones pi. Esta molécula de aquí tiene 6 electrones pi. Cumple con la regla de Hückel. También es una molécula conjugada, pero no es cíclica. Entonces, aunque esta molécula cumple dos reglas, no cumplía con la primera, entonces sabemos que esta molécula no es aromática. Vamos con el benceno. De antemano sabemos que es una molécula aromática. Es cíclica, es conjugada. ¿Cuántos electrones pi tiene? Tiene dos aquí y dos acá. Tiene 6 electrones pi. Obviamente cumple con la regla de Hückel. Y como cumplía con las otras dos reglas, esta molécula sí es aromática. Y pues obviamente es el benceno, ¿sí? Es la más representativa de las moléculas aromáticas. Entonces vamos con esta molécula. Esta molécula tiene un doble enlace aquí. Este doble enlace obviamente son dos electrones pi. Tiene otro doble enlace acá. Son otros dos electrones pi. Y un carbono con carga negativa. Recuerden, un radical libre es un átomo que tiene un electrón desapareado. Un átomo con carga negativa es porque tiene dos electrones que no están formando un enlace. Entonces, si los electrones pi pueden venir de un doble enlace o un par libre, también recuerden que esta carga negativa es un par libre, ¿sí? Entonces son otros dos electrones pi. Esta molécula, así como la ven con carga negativa, tiene 6 electrones pi, es cíclica y es conjugada. Esta molécula es aromática, muchachos. Cumple con las tres reglas. Vamos con la siguiente molécula. Ya sabemos que es cíclica, ya sabemos que es conjugada. ¿Cuántos electrones pi tiene? Aquí tiene 2, aquí tiene 2 y aquí tiene 2. Esta molécula tiene 6 electrones pi, entonces también cumple con la regla de Hückel. También es una molécula aromática, cumple con las tres reglas. Esta molécula es cíclica, pero no tiene una línea continua de orbitales p. Ya habíamos establecido que no es una molécula aromática porque no cumple con la segunda regla, pero inclusive si contamos sus electrones pi, aquí hay 2 y aquí hay 2. Son 4 electrones pi. Entonces no cumple tampoco con la regla de Hückel. La regla de Hückel debe de tener 2 electrones pi al compuesto, 6 electrones pi al compuesto, 10, 14, etc. Siguiendo la ecuación de 4n más 2. Entonces, esta molécula tiene 4 electrones pi, tampoco cumple con la regla de Hückel. Entonces, de nuevo, esta molécula no es aromática porque no cumple con una regla. Esta molécula es aromática porque sí cumple con las tres reglas. Esta molécula, que es el benceno, obviamente es aromática, cumple con las tres reglas. Esta molécula de aquí es aromática, cumple con las tres reglas. Y esta molécula no es aromática. Entonces, estas tres moléculas que sí son aromáticas
presentan propiedades similares, el mismo tipo de reacciones. ¿Estamos de acuerdo, muchachos?